amigos? Bienvenidos nuevamente a Tecnología Fácil. En esta ocasión tengo aquí una máquina Compact Presario. Ya es una máquina bastante antigua, tan solo hay que ver la cantidad de memoria RAM que tenía. Este equipo originalmente tenía Windows Vista, o sea que es un equipo que probablemente tenga más de 10 años. Este equipo en este momento tiene instalado Windows 10. Tiene 2.5 GB, mucha más memoria de la que tenía originalmente de fábrica, pues ya no es suficiente, aunado a que el procesador está bastante limitado para estos días. Tiene una versión de Windows 10 Home y en teoría llena los requisitos para trabajar con Windows 10, pero realmente ya es un sistema bastante pesado para las características de este equipo. Aún conserva el disco duro original de 160 GB y solamente tiene ocupado algo así como la tercera parte del espacio total del disco duro. Entonces lo que vamos a hacer para poder trabajar con este equipo de una forma fluida es regresarlo a un sistema Windows 7, pero lo vamos a convertir en un sistema Windows 7 original. Podemos utilizar la clave que tiene original de Windows Vista, pero no podríamos escalarla a otro sistema operativo como Windows 7. Pero así como encontramos esta etiqueta en este CPU, también si tenemos la oportunidad de encontrar un equipo antiguo pero con una etiqueta de Windows 7 original, podemos ocuparla para regresar a ese sistema operativo un equipo que tenga instalado Windows 10 y que por algún motivo no trabaje bien o que por gusto lo queramos regresar a ese sistema operativo. En esta ocasión vamos a ocupar una imagen que contiene todas las versiones de Windows 7 y con opción de ambas arquitecturas de 32 bits o de 64 bits. La vamos a quemar en un DVD o en una USB. En la descripción de este tutorial le dejo las ligas para que descarguen tanto la imagen como el programa Rufus. Está por demás que volvamos a checar las características de este equipo, siendo que si trabaja con Windows 10, lo obvio es que va a trabajar con Windows 7. Lo primero que vamos a hacer es abrir este equipo. Lo pueden hacer desde el explorador y sobre el icono de este equipo con el botón derecho del mouse o del touchpad vamos a buscar la opción que dice administrar. Ya estando en esta ventana vamos a la opción de administración de discos y en esta parte nos va a mostrar los discos duros o memorias USB que estén conectadas a este equipo. Vamos a seleccionar nuestro disco, es el único que está instalado, y lo que vamos a hacer enseguida es partirlo en dos para hacer el respaldo de nuestros datos en esta misma unidad. Y al momento de regresar nuestro sistema operativo a Windows 7 vamos a conservar nuestros datos sin necesidad de guardarlos en una unidad externa como un disco duro o una USB. Ojo, antes de hacer esto debemos de comprobar que tenemos el espacio suficiente. Aunque este disco es un disco bastante pequeño, tiene más de la mitad disponible para poder partir la unidad en dos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Minimizamos esta ventana, volvemos a la administración de nuestro disco duro, lo seleccionamos, debe de ponerse con estas líneas horizontales y con el botón derecho del mouse seleccionamos sobre esta parte y pulsamos en la opción que dice reducir volumen. Este proceso puede tardar un poco dependiendo de la velocidad de cada equipo. Cuando nos abre esta ventana nos da la opción de elegir la cantidad de espacio que nosotros queremos reducir y nos muestra la cantidad que va a tener el disco duro que quede después de esa reducción. Aquí nos dice que podemos crear una partición de 112 GB, que aproximadamente serían 105 GB, algo así. Y que después de esa partición este disco duro que vemos en esta parte va a quedar de 39 GB, aproximadamente unos 35 GB o un poco menos.
realmente no es necesario reducirlo tanto. Entonces podemos reducirlo a la mitad del disco duro. La mitad de 150 serían 75 gigas. Entonces podemos reducir esta parte donde dice 112.312 megas. Vamos a poner 80 en lugar de 112. Y ahora nos marca que el disco va a quedar en aproximadamente 71.813. O sea, va a quedar de un aproximado de 65 a 67 gigas. Vamos a elegir esta cantidad, solamente pulsamos en reducir. Cuando ya termina podemos ver la partición de nuestro disco duro y podemos actualizar nuestro explorador para ver de qué tamaño quedó la partición original de nuestro disco duro. Solamente con el botón derecho buscamos la opción de actualizar y nos quedó de 70 GB con 31.2 GB disponibles. Ahora seleccionamos la partición que hicimos y con el botón derecho del mouse pulsamos en la opción nuevo volumen simple. Pulsamos en siguiente y podemos darle un nombre. Yo le voy a dar el nombre de datos y pulso en siguiente. Todo lo demás lo dejamos tal cual como está y pulso en siguiente. En este momento está apareciendo la partición nueva y en esta partición vamos a guardar todos nuestros datos de usuario. Para ubicar nuestros archivos personales vamos a abrir la unidad C. Vamos a la carpeta de usuarios. Y en esta carpeta van a aparecernos todos los usuarios que tiene este equipo. Para saber cuál es el usuario del cual estamos trabajando, solamente vamos al botón de inicio. Y en la barra que aparece del lado izquierdo sobre el botón de inicio, en el primer icono nos aparece cuál es el usuario. Nos regresamos a la carpeta de usuarios. Y el usuario principal es este. Podemos hacer el respaldo individual o podemos seleccionar todos los usuarios de este equipo y con el botón derecho del mouse seleccionar copiar y pegamos en la partición que hicimos para el respaldo, pero realmente va a llevar muchos archivos que no ocupamos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a abrir la carpeta del usuario principal y voy a seleccionar las carpetas donde se almacenan los archivos de usuario, que sería videos, música, imágenes, en ocasiones favoritos, escritorio, documentos y descargas. Estas carpetas las voy a copiar y ahora voy a abrir la partición donde voy a guardar estos datos. Aquí voy a crear una carpeta con el nombre de usuario y voy a pegar las carpetas que copié. Ahora vamos a ocupar el programa HiddenZoot para comprobar que no tengamos ningún virus en la partición que acabamos de hacer para respaldo y que la instalación que vamos a hacer de nuestro Windows 7 sea una instalación completamente limpia. Voy a apagar la computadora. Y voy a conectar mi memoria USB. Prendo mi equipo y voy a entrar al menú de arranque. En esta parte ustedes deben de comprobar con qué opción entran al menú de arranque. Aquí me aparece que es con la tecla Escape. Elijo entrar a mi memoria con HiddenZoot, que es la única memoria USB conectada. Entro con mini Windows XP. Recuerden que en la descripción de este tutorial está la liga para que vayan a un video donde les explico cómo instalar este programa y cómo quemarlo en una USB o en un disco duro. Vamos a abrir mi computadora y buscamos la partición que creamos, que sería datos, para checar que no tenga ningún virus. Vamos a seleccionar este par de carpetas que solamente son de archivos temporales, pero en ocasiones sí se pueden guardar algunos virus en ellas.
Realmente el disco principal, que sería la unidad C de nuestro sistema operativo, podríamos comprobar si no tienen virus, pero en este caso esta partición se va a eliminar completamente, entonces se van a ir también los virus que pudiera haber en ella. Al terminar este proceso de limpieza, vamos a cerrar nuestra carpeta y vamos a apagar nuevamente nuestro equipo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a conectar nuestra memoria USB con nuestro Windows 7. Y prendemos nuevamente nuestro equipo con el menú de arranque de dispositivos, que en esta computadora es con la letra Escape. Buscamos nuevamente nuestra memoria USB y la seleccionamos. Pulsamos Enter para entrar directamente a la memoria, al menú de arranque. Recuerden que al iniciar este proceso ya deben de tener una clave original que la pueden obtener en un CPU antiguo con Windows 7 o en una laptop, o quizá en el mismo equipo donde van a regresar a Windows 7 tengan también esa etiqueta, pero debe de ser con Windows 7. Y ojo, la versión de Windows 7 que van a obtener es la misma que corresponde a la clave. Si ustedes tienen Windows 7 Home Basic, no van a tener Windows 7 Home Premium, o si ustedes tienen Windows 7 Home Premium, obviamente que no van a tener Windows 7 Started. Van a tener la versión que corresponda a la clave que puedan obtener. En esta ventana dejamos el idioma instalar como español, de hecho nos da solamente esa opción. En el formato de hora y moneda ustedes ponen el país al que corresponda. Yo voy a poner Español México y el teclado lo voy a dejar como Latinoamérica. Pulso en siguiente, pulso en instalar ahora. Y elijo la versión de Windows 7 que corresponde a la versión que tengo de mi etiqueta. Olvidé comentarles que también deben de poner atención al tipo de arquitectura que tienen. Por lo general, la mayoría de los equipos con Windows 7, muchos serán con arquitectura de 32 bits o x86. Pero si no lo saben o no pueden encontrarlo, un parámetro muy fácil para saber qué tipo de arquitectura tenían es la cantidad de memoria. Si tenían equipos con memoria RAM mayor a 4 GB, es seguro que es una arquitectura de 64 bits. Y obviamente menor a 4 GB es una arquitectura de 32 bits. Este equipo originalmente tenía 512 megas, entonces lo obvio es que su arquitectura era de 32 bits. La etiqueta que yo pude conseguir es de Windows 7 Home Basic, entonces voy a elegir esa versión que sería la segunda opción de este menú. Lo selecciono, pulso en siguiente, voy a aceptar los términos de la licencia y de uso. Elijo la segunda opción, personalizada o avanzada, y voy a eliminar estas dos particiones. Mucho ojo, no vayan a eliminar esta partición porque obviamente al hacerlo van a perder sus datos. Entonces solamente eliminamos la partición reservada para el sistema, que es una partición muy pequeña, y la partición donde está instalado el sistema operativo, que en este caso era Windows 10, y vamos a dejar así tal cual como está, seleccionado con este espacio que dice sin asignar. Vamos a pulsar en nuevo. Va a crear una partición de sistema muy pequeña que es de 100 megas y va a crear una segunda partición donde vamos a instalar nuestro sistema operativo Windows 7. Pulsamos en siguiente y a partir de aquí esperamos a que los archivos y el sistema terminen de copiarse y de instalarse. Regresamos en un momento. Ya estando en esta ventana, vamos a escribir el nombre del usuario. Y en el nombre del equipo, a mí en lo particular me gusta poner el modelo del mismo. Ahora pulsamos en siguiente.
Lo voy a dejar sin contraseña y en esta parte vamos a ingresar la clave que obtuvimos de nuestra etiqueta. Al terminar de ingresarla solamente pulsamos en siguiente. Y si desean que su equipo se actualice con los últimos parches que pueda haber disponibles en la plataforma, seleccionan esta opción. Yo en lo particular voy a dejarlo de esta forma porque a veces al actualizarse puede haber alguna configuración por ahí que pueda causarnos problema, pero esto ya es a decisión de cada usuario. Configuramos la hora y nuestra ciudad y aquí aparece la versión de Windows 7 que tenemos. De esta forma es como podemos reinstalar nuestro Windows 7 o regresar de una versión de Windows 10 o Windows 8 con una versión y con una clave original de Windows 7. Amigos, ojalá que este tutorial les sea de utilidad. Recuerden que todo lo necesario va a estar disponible en la descripción. Les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias.